de Jesús. El caminar de la fe en Jesús nadie lo puede detener, nada más Él. El Señor me enseñó a esperar en Él, a esperar. El esperar quiere decir un tiempo, una espera. Es como cuando una dama está embarazada y hay que esperar 9 meses para que esa dama nazca esa criatura y que venga una alegría, no solamente a ese matrimonio, sino a la familia, a los familiares, a los vecinos, a los conocidos. ¿Ve? Y el Señor me hizo esperar. Es como el tiempo de Adviento, que hay que esperar el nacimiento del Señor. Y en ese esperar me lo aprendí por una palabra de las tantas que Él me ha puesto, que está en el Salmo 40 del 1 al 3, que dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y enderezó mis pasos. Antes les compartía de dónde el Señor me rescató, de dónde me ha puesto, a dónde nos ha puesto, porque cada uno de nosotros hemos sabido esperar en el tiempo del Señor. Si nosotros no hubiésemos esperado en el tiempo del Señor, no estuviéramos aquí ahora mismo, estuviéramos en el mundo. El que estemos aquí y los que no pueden estar, pero sabemos que no pueden estar por alguna situación especial, hemos sabido esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no se equivoca. Muchas personas me dicen, ¿a qué edad tú empezaste a tener tu relación con Dios? Yo le dije a los 57. Y me dicen, anda, si hubiera sido a los 20, creo que te hubiera ido mejor. Negativo. Era a los 57, no era a los 20. A los 20 fue para Jeremías y para otros niños más, que en ese tiempo al niño se le llamaba hasta los 20 años. El tiempo de Dios es perfecto. A los 40 años empezó Moisés a caminar. 40 años se fue al desierto, 40 años regresó, 40 años después se fue al desierto de nuevo. Todo tiene su tiempo. No vivamos en desesperación. Pacientemente esperé a Jehová. La paciencia nos mantiene en un caminar de fe que no nos distrae del camino. Cuando no tengo paciencia me desespero. La desesperación no va de la mano con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es apacible, es amoroso. Él sabe cómo nos trata. Nosotros tenemos que dejar que ese tiempo de paciencia sea lo que nos llene, lo que nos conforte, lo que nos redarguye. En mi caso ha sido así. Yo no tengo una vida de desesperación. En antes que la computadora se apagó, wow, yo dije, Señor, esto es tuyo, tú peleas por mí y por nosotros. Y vuelve y nuevamente se levantó todo lo que se había caído. Hay un propósito por el cual el Señor permitió que eso ocurriese. No hay nada que Él no pase sin que Él no lo permita. ¿Ve? Entonces, pacientemente lo esperé. Y decía la palabra lo que les he compartido. Que en el silencio que nosotros guardamos, nosotros pensamos que no escuchamos nuestras peticiones. Antes que se formase en nuestro corazón, fuese nuestro pensamiento y saliera por nuestra boca, ya Él las conocía. Pero que a papá no le gusta que su hijo le pida. ¿Qué papá no le gusta que su hijo le pida? Y así somos nosotros. Nosotros somos hijos e hijas de Él. Él nos ama con un amor que algún día, cuando estemos en la presencia de Él, todos vestidos de lino blanco resplandeciente, sentados a la mesa del banquete de la segunda de Jerusalén, lo vamos a saber. Lo vamos a saber. Otro punto que yo tuve que saber sobrepasar, sobreponerme. Yo tuve que aprender a reconocer mis fracasos y aprender de mis fracasos.
Yo me acuerdo cuando en el banco decían, vienen los auditores, y todo el mundo escondía los papeles. Y yo, ¿qué era lo que yo hacía? Yo sacaba todos los papeles y los ponía sobre el escritorio. Pero señor Celedonio, usted no sabe que yo prefiero que me corrijan y que me digan que me estoy equivocando. Entonces, con Dios es así. Aunque nosotros querramos escondernos de Él, Él nos ve a donde estemos. Entonces, yo tengo que aprender a reconocer mis fracasos. ¿Y cómo lo reconozco? Yendo ante su presencia y sincerándome con Él. En antes les compartía que cada 2 días, cada día que yo no, que mi estilo de vida yo lo cambio y yo no estoy en ayuno, oración y lectura de la palabra, para mí eso es un fracaso. Porque cuando yo le dije a Él, heme aquí, envíame a mí, no es para que un día sí y un día no, es para todos los días. Porque la guerra en el mundo espiritual es todos los días a tiempo y a distiempo. Cuando Jesús fue al Calvario, Él no dijo que no, voy es mañana. Cuando Jesús sanó a todo el que le pidió por fe, Él no dijo, mañana ven que mañana te voy a hacer el milagro. Así tenemos que ser nosotros. Cuando nosotros dejamos de hacer nuestras cosas para servirle a Él, tengan la plena convicción de que eso no se va a quedar sin ninguna recompensa. Y por eso la segunda parte de este título, caminar con fe para obtener ganancias. Ahora seguimos con esa segunda parte. Reconocer mis fracasos. Proverbios 28, del 13 al 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Tenemos que tener un corazón sensible. Ese mismo corazón que el Señor Jesús tuvo por cada uno de nosotros. Yo no puedo ocultar mis pecados. Yo se los podré ocultar a ustedes, pero a Dios yo no le puedo ocultar nada. Dios sabe cuántos cabellos tenemos nosotros sobre nuestras cabezas. Dios nos conoce como nunca nadie se ha imaginado que Dios nos conoce. Pero para caminar por fe, tenemos que pasar por ese proceso de parte de nosotros. De parte de nosotros. El fracaso puede ser perdonado. No se trata simplemente de recordarlos para aprender de ellos. Debemos llevarlos ante Dios para recibir el perdón por ellos. Eso es difícil, pero a la vez libertador. La confesión nos libra de toda culpa y vergüenza y nos asegura perdón y aceptación de Dios. Él perdona nuestras iniquidades, Él perdona nuestros pecados, pero tenemos que vivir con un corazón contrito y humillado, sabiendo que no lo voy a volver a hacer. Porque dice el que el buen padre que ama a su hijo se levanta temprano a disciplinarlo, a corregirlo y hasta azotarlo con una vara. Entonces, no pensemos que el amor de Dios es para jugar con él. Al contrario, el amor de Dios es para llenarnos de él hasta que sobreabunde. Él no quiere que llevemos nuestras cargas, él quiere que se las entreguemos. Porque si yo estoy sobrecargado en mis cargas, ¿cómo yo puedo caminar en la fe? Si las cargas lo primero que te hace es perturbarte, te crea una persona derrotada. Yo no puedo, no me siento seguro. Entonces, tenemos que tener ese reconocimiento de que pequé, que me equivoqué, que me fui al lado del camino, que me puse flojo, que preferí acostarme,
que me mandaron una oración para interceder en oración en este caminar de fe, no la quise hacer. Eso no es caminar en fe. Aprendí a caminar con Dios. Yo antes caminaba con el mundo, pero hasta cuando caminaba en el mundo, ya el Señor me estaba procesando. Hace un tiempo les compartí con ustedes una canción que las tocaban en la discoteca, que era Los Redimidos de Babilonia, por ahí dando una canción, y esa yo la bailaba en la discoteca, y yo no sabía que lo que estaba bailando era una canción para adorar al Señor, que me estaba liderando. Mira cómo trabaja el Señor, que hasta en el mundo en el que yo me iba, ya el Señor estaba trabajando conmigo. Y yo bailaba, pero yo no sabía lo que estaba bailando. Y ya estaba caminando con Dios. Ya el Señor me estaba llevando. Y a muchos nos ha estado llevando, porque tal vez muchos la bailaron y no se acuerdan. Entonces aprendí a caminar con Dios. Así es. Aprendí a caminar con Dios. Y usted sabe que para caminar con una persona a su lado, usted tiene que estar preparado para que si esa persona flaquea, usted la levante. Usted sea su sustento. Usted sea su libertador. Usted sea su pronto auxilio. Usted sea su bálsamo. Usted sea ese vendaje que esa persona necesita. Como esa persona también lo debe ser para usted. El caminar con Dios es algo maravilloso. Cuando yo leí Génesis 12:1, el libro de la creación, Génesis 12:1, y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Quién teniendo una vida al lado de su papá, de su mamá, de su primo, el perro, el gato, y de pronto te viene una voz que tú sabes de quién es y te dice, vete, y tú no sabes ni cuál es el camino por donde vas a transitar? No tenga temor, no tenga temor, nada le va a faltar, porque cuando Dios da la misión, da la provisión. Eso Dios me lo ha enseñado. Cuando Dios aceptó, cuando yo le dije, heme aquí, envíame a mí, donde el Señor me ha mandado, y junto con mi ayuda idónea, no tenemos tenido que pedir prestado, con carro y sin carro, no tenemos tenido que pedir prestado, porque Dios da la misión y da la provisión. Cuando Él le dio a Nehemías, ve a levantarme los muros de Jerusalén nuevamente, negativo. Hay que aprender a depender de Dios. Hay que aprender a obedecer a Dios. Hay que aprender a oír a Dios. Hay que aprender a caminar con Dios para caminar un camino de fe. No lo veo, pero sé que está allí, porque estamos viviendo un mundo espiritual. Cosas que están pasando que nadie tiene explicación. Es por el mover del espíritu. Aceptémoslo. Dios nos sigue hablando y nos seguirá hablando. ¿Qué pasó con Abraham? Cuando él aceptó esa palabra, él se sometió a la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos que Abraham, que es llamado el padre de la fe, empezó ese caminar que yo les comentaba en antes. Es un camino ascendente. Y sabemos que Abraham flaqueó. Cuando a Abraham le dijeron a la edad que tenía que vas a tener descendencia, él no esperó el tiempo de Dios. Él dejó que su esposa lo manipulara, porque si leemos nuevamente la palabra, que la palabra no falla,
Pero Jehová había dicho a Abraham, le dijo a Abraham, pero el instrumento que lo manipuló fue su esposa. Ya sabemos que la esposa le dijo, ahí tienes a mi esclava. Pero con todo y lo que pasó, ustedes saben que Dios con Abraham hizo y lo que prometió se lo cumplió. Porque esa es parte de las ganancias que hemos recibido nosotros por caminar en fe. Yo no sé si cuando el Señor le dijo, porque ahí no está escrito, si era invierno, verano, otoño, primavera, pero Abraham se levantó y se fue. A veces el Señor nos da un caminar y resulta que el caminar de ir a hacer algo lo compartimos, como fue el caso de Gedeón, que él salió corriendo y el Señor le dijo, pero ¿para dónde vas? Ah, no, voy a decirle que tú estás con nosotros. No, yo te digo, yo estoy contigo. Entonces tenemos que ser reservados porque el caminar de la fe tiene que ser solamente a quien el Señor lo prepara, a quien el Señor lo prepara. Y ahí sigue diciendo la palabra más adelante que Lot viajó con él. Y ya nosotros sabemos qué pasó después con Lot. Cada uno agarró por su lado. Porque a veces las personas no aceptan cuando el Señor le dice a Cecilia, Cecilia, quiero que te vayas a hacerme esta diligencia a tal lugar. Entonces viene el celo. Ay, ¿por qué a Cecilia y no a Marla? ¿Y por qué no fue a Denia? ¿Y por qué no fue a Roger? Porque así trabaja el enemigo. Lo que pasa es que no, yo no sé, ni nosotros sabemos de la obediencia, el escuchar de Cecilia, el estar en el camino y no al lado del camino. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Varias veces nos lo ha compartido nuestra guía espiritual. Nadie sabe las madrugadas, los silencios y las tormentas que ha soportado. Pero aquí está. Aquí la tiene el Señor fortalecida. La tormenta no vino para tumbarte. La tormenta vino para fortalecerte. Y nosotros lo sabemos y está escrito en la palabra. Cuando esa tormenta se levantó, que los discípulos lo despertaron, esa tormenta no era para hundirlos, era para fortalecer la fe de ellos, porque la fe estaba durmiendo con ellos, pero ellos no lo entendían. ¿Por qué? Porque todavía su mente estaba en el mundo. El mundo nos distrae. El mundo es lo que vemos y escuchamos, pero la fe espiritual es lo que no vemos, pero sentimos en el corazón. La fe se mueve en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos al Señor, en el caso mío, entra a ser el centro de mi corazón. Ahora vamos a la parte que a todos nos gusta, lograr ganancias. Todo el mundo quiere ganar, pero nadie quiere agarrar el caminar de la fe. Regularmente, cuando una persona escucha la palabra ganancia, lo enmarca en la parte financiera, en la parte dineraria. No, con Dios el dinero es lo menos, con Dios es la herencia generacional. La herencia generacional. Cuando Jesús le dijo en Marcos 16 del 15 al 16 a los apóstoles y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es una ganancia para cada uno de nosotros. Una ganancia inmensa que no se debe quedar en y sobre nosotros, sino seguirla replicando, siguiéndola llevando. Mire, hay una película que a mí me llenó, principalmente la parte final, y ustedes la han visto, que se llama Cuarto de Guerra.
Al final, cuando esa señora le dice al Señor, dame una más, dame una más. Eso es lo que tenemos que hacerle, decirle al Señor, Señor, dame uno más, uno. Nada más tenemos que pedirle uno. Y van a ver después que ya no va a ser uno, van a ser 10, y van a ser 100, y van a ser 1000, y van a ser 10.000, y van a ser 100.000, y van a ser 1.000.000, y van a ser 10 millones, porque el Señor multiplica al 1000 por uno, uno solo. Ella le decía, dame una sola más. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Para que ese caminar de fe que nosotros tenemos, esa ganancia que nosotros hemos recibido, también la reciba otra persona. Sea formada a través de nuestra experiencia, que a nosotros nos costó, pero fue como a Jesús. A Jesús le costó su sangre para que nosotros fuéramos redimidos y fuéramos salvos. A nosotros, ¿qué nos puede costar? El ser obediente, el escucharlo, el obedecerlo, el cambiar nuestra vida. Eso es lo que nos cuesta a nosotros. Tan simplemente. Ahora yo puedo decir que simplemente porque ya yo he cambiado. Pero antes les decía que a mí me costó mucho. ¿Por qué? Porque yo tuve que morir a mi carne. El espíritu no se levanta mientras la naturaleza mundana de la carne esté allí. Yo tengo que morir a la carne para que mengüe y el espíritu venga sobre la carne. ¿Qué decía Juan el Bautista? Yo tengo que menguar para que él sea exaltado. Él menguó su carne humana para que Jesús fuese exaltado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para tener un caminar en fe. Tenemos que menguar a nuestra carne. Vamos a la ganancia ahora. Génesis 22, Génesis 2, del 2 al 7. Ya sabemos qué le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham se fue. Pero ahora viene la bendición y la ganancia para Abraham por la obediencia. Ahora viene la ganancia. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y sigue, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Nosotros tenemos un llamado. Algún día la dama Gloricel, en la presencia del Señor, le será leído del libro de la vida hasta dónde alcanzó lo que ella aceptó. Porque cada vez que yo salgo y voy en el nombre de Jesús, que Él me envía a ver a un enfermo, a un necesitado, lo que ella me ha enseñado va conmigo. Lo que el Señor le enseñó a ella va con ella y va conmigo. Porque este es un replicar. Este es un replicar. Esto no se puede quedar estancado. Esto tiene que seguirse moviendo. Y se va a mover con nosotros o sin nosotros. Porque les puedo asegurar algo, este ministerio no se va a acabar. Este ministerio le pertenece a Dios. Este ministerio no se va a acabar. El hombre no tiene potestad sobre este ministerio. Este ministerio no se levantó por la boca de carne, sangre y hueso. Este ministerio se levantó por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Jesús, por el poder de Dios. Y lo que Dios levanta, nadie lo derriba. Lo que Dios bendice, nadie lo maldice. Entonces ya sabemos la bendición, la ganancia que tuvo Abraham. Colosenses 2 del 23 al 24. Cuando caminamos por fe,
Dice así esta palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Quién nos va a recompensar? ¿Usted creen que existe en este mundo terrenal riqueza alguna que pueda sobrepasar la que Dios tiene para nosotros? Él es el dueño del oro y la plata, y nosotros lo sabemos. Pero lo sabemos y todavía seguimos buscando en el mundo natural. Las riquezas no solamente son financieras, las riquezas son espirituales, que son las que prevalecen y son eternas. Cuando doblamos nuestras rodillas, pidiéndole y clamando a nuestro Abba Padre, nuestros hijos son llenos de la presencia del Señor donde se encuentren. Esto no se trata de hacerlo por mi fuerza, les decían antes. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Y dice, mi galardón. O sea que esa palabra para mí encierra todo. Ahí no se queda nada por fuera. Y no es el galardón que yo le pueda dar, es el galardón que Él trae, el dueño de la mies. Y a cada uno nos va a recompensar de acuerdo a lo que hayamos hecho, en amor como para Él, según la palabra que les acabo de comentar. Josué. Yo creo que todo el mundo se acuerda de Josué cuando derribó los muros de Jericó, cuando llevó a la gente a la tierra prometida. Pero Josué siempre mantuvo un caminar de fe en silencio. Josué subió con Moisés al monte Sinaí, al monte Horeb. Él lo acompañó. Por eso nosotros somos herederos. Y Josué en silencio, fue viendo y captando y recibiendo como estamos recibiendo nosotros aquí. Esto no se trata de cada martes venir a sentarnos aquí. No, esto se trata de recibir, de procesar, de ver más allá de lo que yo hasta ahora he estado viendo. Yo se los he comentado. Cada vez que yo tengo la oportunidad de conectarme un martes, una experiencia espiritual, yo me siento lleno como ustedes no tienen idea. Porque a veces leemos y volvemos a leer y entonces nos damos cuenta de algo que me quedó por fuera. Y cada uno de ustedes es una luz que alumbra por ese caminar de fe. Cuando Josué subió con Moisés tenía 15 años y fue un proceso. Y él estaba con Moisés y andaba para arriba y para abajo. Y él vio cómo Moisés se comportaba con el Señor. Y él dice, si el Señor permitió que él abriera el mar rojo, yo también tengo que hacer lo mismo que él hace para algún día recibir. Veamos a Elías y a Eliseo. Él reclamó su ganancia. Yo quiero tu manto, porque yo caminé contigo, porque yo vi y lo recibió. Entonces nosotros también tenemos derecho a una ganancia cuando lo hagamos como para el Señor. Cuando obtengamos ese caminar de fe, nosotros tenemos derecho a esa ganancia. Y lo bonito es que esa ganancia a veces no nos llega a nosotros, nos llega a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Abraham ya no está aquí, pero todos nosotros ganamos de lo que Abraham hizo. Todos ganamos de lo que Abraham hizo. No se quedó nadie por fuera. Cuando Josué tenía 40 años, Moisés lo mandó con Caleb y con los otros 10 a ver la tierra de los supuestos gigantes. Y ustedes saben que cuando él regresó, su fe y su caminar de ir y regresar por fe, digo, nos lo vamos a comer como a pan. Y Caleb lo acompañó.
y los otros 10 dijeron no podemos. Entonces, los que caminaron con los que tenían fe, fue lo primero que dijeron, nos hubiésemos quedado allá. Entonces, ellos caminaron, pero no tenían fe. Entonces, tenemos que aprender a caminar. ¿Y qué ocurrió con Josué también? Su ganancia fue llevar al pueblo de Israel a la tierra donde brota leche y miel. Pero no solamente él. Tenemos un varón esforzado y valiente que lo acompañó, Caleb. Caleb también dijo, no lo podemos comer, porque él también caminó en fe. Y también tenía 40 años. ¿Y saben a qué edad él recibió su herencia? A los 85. A veces creemos que vamos a recibir de una vez. No es cuando nosotros digamos, no es cuando yo diga. No es que fui y oré por una persona, ay Señor, yo estoy seguro que me vas a dar. No, eso para mí es lo que menos puede pasar por mi mente. Bendito Dios que me escogiste de la manada para hablar en tu nombre, para enaltecer tu nombre. Ya sabemos de David, que se enfrentó a Goliat y le tocó la recompensa de la hija del rey, que su familia no pagara impuestos. Entonces, ¿qué nos detiene en el caminar de la fe? ¿Por qué no tenemos ganancias? Ganancias. Hoy les compartí, para honrar al Señor, que yo tuve que de qué yo me tuve que despojar. Tuve que despojarme de aprender a escucharlo, obedecerlo, saber que Él es mi Dios, saber que Él es mi sustentador, saber que Él no nos abandona, no me abandona. Hay hay que soltarse, pero manteniendo ese estilo de vida que nosotros tenemos que llevar día a día. El camino de caminar en fe no es fácil, para nada, pero tiene grandes recompensas. Y tenemos que decirle al Señor, Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Acuérdate de mí, Señor, para bien. Acuérdate de mí, Señor, para bien. A Él le agrada, a Él le encanta que nosotros, sus hijos, le hablemos y le busquemos. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Y ahora quiero llenarme más todavía. Gracias, señor Celedonio, muchas gracias. Abrimos los micrófonos para todo aquel que tenga pregunta, inquietud, consulta. Está a su disposición el señor Celedonio. Acuérdense que Fátima oró al principio y dijo que hayan preguntas, por favor, y si no, que me digan también. Porque el escuchar a Dios también es a través de cada uno de ustedes. Eh, si nadie quiere hablar en este momento, voy yo. Celedonio, antes de ampliar el tema, me gustaría que me dijeras qué entiendes tú por caminar en fe y recibir beneficios. Quiero que me lo unas, no que me lo hagas por separado, sino Ajá. que me tomes caminar por fe
y recibir beneficios. Caminar en fe para obtener ganancia es un camino Yo que no quiero, conozco, pero estoy seguro que lo puedo sobrepasar. sí, pero para ti, ¿qué significan los beneficios? Que es lo mismo que ganancias. Beneficios es un sinónimo de ganancias. Correcto. Pero Entonces, Comenante les compartía regularmente el ser humano, los beneficios los enmarca en el mundo natural. La plata, el pero es que carro, la finca. Ah, a ver, Celedonio, ahí difiero contigo en alguna cosa. quiero aprender Primero que entonces. nada, primero que nada, Ujú, Abraham fue un hombre de recursos. ujú, Jacob fue de recursos. ujú, Josué fue de recursos. ujú, Esther fue de recursos. ujú, Ruth fue de recursos. ujú. Entonces los beneficios tienen que ser en todos los sentidos. O sea, no Ujú. solamente es el crecimiento espiritual, sino el recibir lo que Dios tiene de abundancia para mi vida personal. Yo no lo manejé el tema, yo no estoy diciendo que no lo hiciste, lo encaminaste con caminar en fe, después con lograr ganancias. Yo no lo manejé. Cuando me senté esta tarde a verlo, el Señor me llevó a Mateo 6:33. Vamos a desarrollar un poquito más y quiero que Débora y que esta Fátima me lean la palabra de Dios en Mateo 6:33 para indicar, porque mira, Celedonio, lograr un camino de fe para obtener beneficios o ganancias, como bien tú lo dijiste, la gente quiere tener frutos. La gente quiere tener algo que lo mueva a percibir que lograr lo que hizo con el Señor le trajo bendiciones a su vida personal, lo llenó, pero también Dios permitió que tuviera recursos para poder lograr todo lo que Dios podía preparar para esa persona. Cuando yo leí Caminar por Fe y lograr eh, ganancias, yo lo llevé a las añadiduras de las cuales habla el Señor Jesús en su palabra. Y quiero empezar con el versículo de Mateo 6:33 para que entendamos algo. Dios nos quiere bendecir. No significa que yo voy a empezar desde un principio a decir, no, yo tengo que ganarme esa bendición, pero lo voy a lograr con la ayuda de Jesús. A ver, por favor, Fátima, ¿quién va a Reina, leer primero? yo voy a leer Reina Valera Ok, 1960. ¿En serio, dale. Fátima? Yo busqué Tú ve- Reina Valera. Lo Yo quedamos al también, principio. Bueno, Cuando dale, y yo lo busco. yo también Rapidito. lo tengo. más, ¿Cuál, eh, cuál tiene, Ceci? Todo Reina Valera. No, pero es que Fátima y yo tenemos Reina Valera. Bueno, Yo, Ok. pues entonces que lo lea Cecilia y busquen ustedes nueva versión ok, ok. para poder Ok. avanzar. sí, Ok. bueno, ¿Me Dale, escuchan bien? Cecilia. Sí, Correcto. ajá. perfecto. Mateo Sí, 6:33. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Mateo Amén. 6:33, Nueva Versión Internacional. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. Amén. A ver, Celedonio, ¿qué entiendes tú por buscar el reino y su justicia? La justicia es la palabra. Ajá, sí, pero Ah, ¿qué entiendes tú por buscar? Para mí la justicia es que yo ande por el camino ujú, que Dios quiere llevarme. ujú, Eso es para mí lo que es la justicia, ujú, porque el reino, nosotros estamos viviendo en un mundo natural ujú. y como vivimos en un mundo natural, tenemos que manejarnos dentro de un mundo natural. Correcto. La parte espiritual nos guía a nosotros para tener una mejor situación de poder lograr en un momento determinado saber cómo me voy a mover favorablemente Ujú, y que sea de bendición para mi vida. correcto. Entonces, cuando uno dice buscar el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, significa que buscar el reino de Dios y su justicia tiene que ver con el conocimiento y el aprendizaje que tenga yo en lograr entender cuál es la fe que yo debo tener. Y ahí me van a llegar las ganancias. Ujú. Ahí voy a recibir añadiduras. Mira lo que dice Primera de Juan 3, Primera de Juan 3, Juan 3, 2 creo que puse, ¿verdad? No, teníamos tercera de Juan, Esa, 1, tercera 2. de Juan, ajá, correcto. Léanme esa. Ahí va. Sí, en la versión Reina Valera, en la tercera de Juan 1, 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Ujú. y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. En nueva versión internacional, Amén. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Amén. entonces, Celedonio, quiero que prosperes en Amén. todo, Así en es. todo. No solamente la parte espiritual, sino el chenchen, el Sí, billetito, sí, Y lo voy a compartir. porque es verdad, o sea, no es que uno esté en búsqueda de eso, sino realmente uno tiene que entender que tu esfuerzo tiene que lograr algo bueno en la vida tuya como persona. Es un aliciente Ujú. lograr eso. Ese es como el servicio que nos ofrecen los camareros en un restaurante y al final le damos una buena propina. sí. Él se merece eso, ¿no? Así es, así es, así es. Entonces, Ujú. vamos a ver si hay preguntas para Celedonio. Bueno, yo puedo decir algo. Todo, Claro, Cecilia. claro, Ceci. Bueno, yo siempre oro por las cosas de arriba, ¿verdad? Como dice la Biblia, que allá arriba no hay ladrones, no hay polillas, no hay esas cosas feas que hay aquí en la tierra, ¿verdad? Y también quisiera ganar, óyeme, la vida eterna y verle algún día los ojos a mi Señor Jesús.
pero yo les voy a decir, yo también pido para mis hijos y para mí Ujú. cosas materiales, bienestar. Yo siempre oro por canastos llenos, llenos y rebosados. Ujú, ujú. Sobre todo también salud, ¿no? Salud, armonía, entendimiento, paz, pero de que pido cosas, canastos llenos, que a mis hijos les alcance para lo que necesitan y más. Pido para ellos trabajo, contratos, que se ganen la vida decentemente y tengan lo suficiente para cubrir sus gastos y más, mucho más. Yo no sé si yo hago mal, pero esa es mi dirección. No estás Igualmente haciendo para mal, mí. no estás haciendo mal, no lo estás Ujú. haciendo mal. Lo estás haciendo bien. Así es. No, Como dice la cuando yo palabra, escucho, solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Tú cuando estás yo de pronto, reclamando, tú estás sí, reclamando la porción que tú necesitas reclamar. Y tiene que venir ese carro nuevo para ti, Celedonio. En el nombre de Jesús. amén, Es que es amén. así. Ujú. Es así, es así. Quiero que lean Lucas, creo que puse Lucas 12:31. Sí, Sí, Ajá, sí. léanme ese. Lucas 12, un momentito, 12:31. Mas buscad el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. Añadida. Ujú. amén. Lucas 21:31, nueva versión internacional. Por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Amén. O sea, lo que quiere Jesús es que uno entienda que si yo lo reconozco a Él, Él me va a dar a mí lo que yo requiero. Recuerdo yo, fíjense, Esaú perdió su primogenitura, pero él fue un hombre bendecido. Porque cuando se encontró Jacob con su hermano, los dos eran personas de recursos. Jacob le quiso dar a su hermano algo por lo que había sucedido, pero Esaú tenía. Entonces, no es malo tener, Es correcto. no es malo desear. Ujú. Entonces, Ujú. ahí lo dice claramente el Señor, busca el reino de Dios o más. Si buscas de Él, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué pasa? El hombre tiende a tener una religiosidad Ujú. en querer tratar de menguar lo que realmente necesita y quiere. Ujú. Cecilia es sincera. Ella le está diciendo al Señor, yo quiero para mí, para mis hijos. Yo Entonces, les quisiera contar algo rápidamente. En tiempos de pandemia, mi hijo quedó sin trabajo así de la noche a la mañana y comenzó a buscar trabajo y yo a orar y a orar y a orar. Y un día me dice, ma, no sé qué hacer. Tengo tantas entrevistas que ya no sé ni qué hacer. Se me choca con la otra. Y yo dije, ay, Dios mío, para mis adentro. La culpable soy yo, porque yo estoy ahí y él se estaba volviendo loco. pero te estaba escuchando. Eso. Te Así estaba es. escuchando. Así es. Por eso que dicen que hay que saber qué es lo que va a pedir. Bueno, usted pidió, ahí está. No es que lo importante es conocer a Dios, amarlo Ujú. y todo lo demás vendrá. Ujú. Ujú.
y respetarlo, obedecerlo, como dijo Celedonio. Pero hay que ganarse esas añadiduras, Así es. porque eso va con buscar al Señor y su justicia. Ajá. Amén. No va separado una de la otra. Es correcto. Así es. Cómo yo me comporte con los demás. Cómo yo intente no solo pedir para mí, sino para otro. Y si el Señor le da más a otro, yo estar contenta. Qué difícil es eso, ¿verdad? Qué difícil es cuando tú pides y de repente otro tuvo más que tú. Así es. Alegrarte con eso. O qué difícil cuando el Señor te da una bendición financiera y a ti sobreabunda lo que no es, te da más en sobreabundancia lo que tú esperabas y resulta que hay una persona a tu lado que te debe $1 y tú no le perdonas el dólar teniendo tu abundancia. Y ¿Ves? así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de un hombre que tenía una deuda. Exacto, El así Señor es. permitió que se la perdonaran y de repente vino él y después quería acabar con otro que le debía menos de lo que el Señor le perdonó. Así es. Así Entonces, es. esa es la justicia que uno tiene que aprender, Ujú, ujú. a saber que el Señor en un momento determinado no piense solo en lo que tú quieres, sino piensa en dos vías. Así es. Sé honesto, sé Ujú. honesta. ¿Hay alguna pregunta para Celedonio? Mire, hay una palabra que la leemos, la declaramos y encierra prácticamente nuestro diario vivir con el Señor. Y está en Mateo 6, del 9 al 13. Y dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Reconozco que eres el poder y la autoridad. Reconozco que Él me perdona, pero también tengo que reconocer que yo también tengo que perdonar al que me ha ofendido. Por eso antes cuando Gloricel me dice, viene la plata, yo dije, y voy a compartir, porque de esto se trata. Nosotros somos hermanos de la fe. Y aquí el gozo de uno es el gozo de todos. Y el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos. Y hay de aquel que se goce en el sufrimiento de un hermano. Porque le quiero decir que el Señor no va a tener misericordia. Es así que dice la palabra, que no tiene ¿Ve? misericordia. No tiene misericordia. Yo no me puedo vanagloriar del sufrimiento de ninguno de ustedes. Eso no les es agradable al Señor. Cualquiera que diga que está en el camino de la fe y se vanagloria del sufrimiento de un hermano, ¿qué va? Mejor más le vale que se amarre una piedra de molino al cuello y se lance al mar. Ese no está en el camino del Señor. Tenemos que reconocer que Él es el poder, la autoridad. Lo, ¿Ve? Dígame. lo importante es que las ganancias no son malas, Celedonio. Eso. Las añadiduras no son malas. Lo malo es no Eso saberlas es lo que tiene administrar. que quedar sentado. Mm. Ese es otro tema, ese es otro tema. Ok. Pero el Señor tiene, porque no podemos mezclar un concepto de Dios con otro concepto al mismo tiempo. Hay que aprender lo que voy a recibir. Después tengo que aprender a mantenerlo. Pero no son dos cosas al mismo tiempo Ajá. que ocurren.
cada uno de los escenarios son Ujú. diferentes. Ujú. No sé si me logro explicar. Entonces, tenemos que entender que no es malo recibir de Dios. No Ujú. es malo, es Ujú. bueno. Y me Así encantó es. el ejemplo de Cecilia, porque nosotros tenemos que aprender a pedir por las necesidades de otros, por las añadiduras de otros. Correcto. Ujú. Eso es importante hacerlo. No hay preguntas para Celedonio. Nosotros tenemos que ser como esos 4 amigos que bajaron al paralítico por el techo. Así tenemos que ser nosotros. Lo que también tenemos que hacer es mover la palabra Ujú. de manera poderosa Ujú. para que se rompan cadenas de escasez. Ujú. Y con Cristo se pueden romper esas cadenas. Todas. Entonces, eso es algo que como se mueve la palabra, Ujú. sea una palabra que tenga fuerza al Ujú. repetirse, Ujú. al manejarse, al darse. Yo creo que hay que adentrar un poquito más en lo que es buscar el reino de Dios y su Ujú. Y justicia, su y justicia. todo lo demás vendrá por añadidura. Eso Amén. hay que Así es. moverlo un poquito más, ese conocimiento, Ujú. para que uno entienda que el caminar en fe me lleva a encontrar el reino de Dios Ujú. y su justicia. Ujú. Y por ende voy a lograr ganancias, Así es. beneficios, Ujú. añadiduras. Ujú. Y ¿Puedo eso es hacer lo que una pregunta? Bueno, eso me encanta. eh, Celedonio, nosotros todos aquí sabemos que usted está en el caminar de Dios, como muchos aquí. Y la pregunta y parte de lo que usted ha hablado hoy es su testimonio. Entonces, les pregunto, ¿usted ha podido reconocer cuáles han sido sus ganancias en este caminar hasta ahora? No las que vendrán, sino hasta Ujú. ahora las que usted ha obtenido debido a ese caminar que usted ha tenido con Dios. ¿Cuáles han sido mis ganancias? Sí, porque las ha tenido. Entonces es importante reconocer, Bien. ¿verdad? Reconocer cuáles son mis ganancias en este caminar, en todo lo que nosotros hemos vivido con Dios y que nos ha enseñado, ya usted ha recibido frutos. Entonces, a ver si los puede reconocer, porque es muy importante reconocerlos para poder agradecer. Y en esa medida seguiremos recibiendo más, pienso yo. La primera es que hoy estoy bendecido de estar aquí con ustedes. El Yo quisiera, 27 de la... ajá, Dígame, dale, dígame. dale, 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 dale. Después El yo hablo 27 de después de agosto ti. de este año, Dios primero, se van a cumplir 10 años en el que ya yo no debiera haber estado por aquí. El 27 de agosto del 2014, a mí se me sometió a una operación de corazón abierto. Las probabilidades, según el hombre, eran ni el 20% que yo pudiera salir de esa operación. Han pasado casi 10 años y aquí estamos para servirle al Señor. Otra ganancia que el Señor me ha dado es que de esa operación y de esa situación transitoria de salud en mí, el Señor fortaleció mi familia. Yo tenía una familia que estaba dispersa y el Señor utilizó a personas e instrumentos que Él preparó, sigue preparando y seguirá preparando para que esa unión familiar se fortaleciera. Me acuerdo que en ese hospital yo le dije al Señor que me diera largos años de vida y que me permitiera, y le presenté varias peticiones.
ya me ha concedido varias, y entre ellas está que mis 2 hijos se casaran con mujeres que tuvieran temor de la palabra. Y los 2 se casaron, ya están casados. Y aquí en casa nada más quedamos Marisol y yo y el Espíritu Santo. Cada uno ya se fue a hacer su vida de matrimonio, como está escrito en la palabra. No tienen una vida fácil, pero en y sobre la palabra están fortalecidos. También tienen una relación personal con Dios los 4. Y mire que uno de ellos se casó con una señorita, una dama, que viene de una cultura donde hablar de Dios no se acepta. Él se casó con una paisana. Pero tú sabes que Dios todas las cosas las pone en orden, porque el papá de mi mamá era chino, de la China, que vino para la construcción del canal, y él era cocinero, por eso mi hijo más grande es chef. Y por parte de mi papá, mi abuelo era vasco, él era carpintero, por eso mi hijo más chico, que tiene ya 32 años, a él le gustan las herramientas. Y mire que esa señorita ahora, o esa señora, la esposa de mi segundo hijo, cuando nos sentamos a la mesa, ella ora. Y cuando está delante de su familia, ella ora. Y yo me acuerdo cuando la primera vez que fuimos a la casa de ellos, ella oró delante de los papás. Eso fue algo impresionante. Y usted sabe hasta dónde ha replicado eso. Que cuando los hermanos de ella vienen aquí y se sientan a la mesa con nosotros, ellos oran ahora también. Esas son de las bendiciones que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Qué otra bendición el Señor ha plantado en nosotros y en mí? Les he dicho que yo hace como 4 años, yo tenía una guerra y ya conocía del Señor en poder soportar a Emilia, la mamá de Marisol, porque ella es una señora bastante fuerte en su carácter, pero yo se la presenté al Señor en oración y todos los días se la presento al Señor en oración. Y el carácter de esa señora ha ido cambiando y ha ido cambiando por situaciones que el Señor la ha procesado en situaciones de salud como me procesó a mí. Yo he visto el mover del Señor en mis finanzas. Yo estoy viendo el mover del Señor en una situación que tengo, va para 3 años, en una situación legal, que en el nombre de Jesús ya estamos por salir de ella. Y a pesar de que no ha sido la manera más correcta como se me acusó y se me quiso quitar una propiedad, el Señor se ha movido en estas personas también. Ese es el mover del Señor. Y mire que en ningún momento yo he dejado de orar por esas personas, porque yo le digo al Señor, Señor, ellos actúan así porque no te conocen, pero que se cumpla tu bendita y perfecta voluntad, porque al fin y al cabo eres tú el que has permitido que esa situación se dé. Tú tienes un propósito y yo nunca te he preguntado por qué, pero yo sé que tú te vas a placer en esa situación. El estar aquí con ustedes los martes para mí es una ganancia, como ustedes no tienen idea. El escuchar tu testimonio la semana pasada para mí fue una ganancia. El que el Señor me haya utilizado y a Marisol y nos sigue utilizando, en el que esa madrugada por separado, orando, Él tranquilizó mi corazón y el de ella. Y cuando estábamos tomándonos un café, nos quedamos viendo y nos dijimos, Denia, y te llamamos. Eso para mí es una ganancia. El escuchar a Cecilia hablar como ha hablado, eso para mí es una ganancia. ¿Por qué? Porque yo veo en ella el mover del Espíritu Santo. Yo me acuerdo cuando Cecilia hablaba hace 2, 3 años atrás, no era la misma Cecilia que habla ahora. El Señor la ha empoderado de ese fuego. Ella era una mujer temerosa, ella era una mujer débil, pero ahora cuando ella habla, es algo impresionante, como yo siento que ella se ha dejado procesar por el Señor. Eso para mí es una ganancia. No es mía propia, pero yo me la apodero porque yo la veo en Cecilia, yo la veo en ti, yo la veo en Roger, en Fátima, en Débora, en Gladys, en Nixia, en Sheila, en Marla, en todos.
Eso para mí es una ganancia que para mí no tiene medición. Cuando yo veo una persona llena del gozo, cuando da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, para mí es una ganancia. Así sea lo más mínimo, para mí es una ganancia, porque ahí se ve el mover del Espíritu Santo y el poder de Dios. Ahí está la presencia del Señor. Yo lo quiero llevar a la palabra de Dios, Y ni hablar, disculpe, porque realmente, y ni hablar de no, gloricé. porque eso, no, porque eso es lo que tenemos nosotros que recordar, porque es lo que rompe cadenas, la palabra de Dios. Yo estoy de acuerdo contigo que tu familia se restableció, pero lo más importante que hizo el Señor contigo fue que permitió levantar al sacerdote de su casa, que eres tú. Y quiero que volvamos a leer tercera de Juan 1:2. 3 Juan 1:2, ¿no? Para tú eres el sacerdote de tu casa y por eso levantaste a tu familia. Pero este versículo, lo más importante que dice es que recuperaste tu salud. Porque sin ella no hubieras logrado todo lo que Dios ha permitido en tu vida personal. Así es, amén. A ver, 3 Juan 1:2. Ajá, en la versión Reina Valera, 1960, tercera de Juan 1:2, y dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Amén. Nueva versión internacional. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Amén. Eso es lo que te ha bendecido, Celedonio. Así es. Porque el Señor te tomó en el año 2014, creo que, Correcto. y desde ese momento volviste a ser en una forma progresiva el sacerdote de tu casa, Así es. que es lo que realmente es importante reconocerlo, porque sin eso no puede haber una estabilidad espiritual como la estás teniendo. Así es. Así que para mí ese es una añadidura poderosísima en tu vida personal. Y fuente de todo lo que los rodean. Exactamente. Donde pisa, donde entra, donde sale, donde entra. Así es, porque él buscó la línea correcta y eso es lo que él aplica en su casa. Felicidades por eso, Celedonio. Amén. Gracias. Y ustedes son parte de eso. Pero el Todos trabajo lo ustedes. hiciste tú. Así es. No hay más preguntas para Celedonio. Qué buena tu pregunta, Denia. Lo estremeciste. Lori, pero Así es. me gusta también lo que sigue de Juan 3, 2, 1, 2. Dice, pues me regocijé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que hay en ti, de cómo Amén. andas en la verdad. Eso me gustó Amén. mucho y lo sentí que era la respuesta a Celedonio. Nosotros nos alegramos de todo lo que te sucede porque hemos visto que andas en la verdad, andas en coinonía con Dios. Gracias. Amén. Así es. Gracias, Celedonio. Gloricel, usted me dirá si anuncio No, las yo citas creo que si bíblicas. no, sí, y si no hay más preguntas, Sí. tú tienes las de Celedonio. Sí, yo anoté, Debo. sí, yo anoté las que él mencionó, las anoté, Bueno, solo que las leo. Las leo. sí, las lees, pero tienes la certeza que tomaste todas.
Bueno, creo que sí, solo que le iba a pedir al señor Celedonio que me corroborara la de Colosenses que usted dijo. ¿Me la Ajá. corrobora, por favor? Sí, ya le digo. Tres, 23 al 24. Ah, ok, Colosenses 3. 3, 23 y 24. Ajá. Ah, muy bien, ya. Bueno, yo las leo, pero usted, al yo leerlas, si me falta alguna, me la agrega, pero creo que sí las anoté todas, Así por es. favor. Cita del señor Celedonio. Primera Samuel 17:45. Primera de Samuel 3:9. Jeremías 1:7 y 8. Isaías 41:13. Colosenses 3:23 y 24. Apocalipsis 22:2. ¿Estamos bien? Le faltaron. Sí me faltaron. Ok, Sí, perdón. Salmo 41 y 3. correcto. Proverbios 28, 13 y 14. Génesis 12:1. Ajá, Marcos 16, 15 y 16. correcto. Génesis 2, 2 y 2 al 7, perdón. Ujú. Ahora sí, ¿verdad? Correcto. Ok, ahora procedo con las que leímos para ampliar el tema del señor Celedonio que nos dio Gloricel. Mateo 6:33, Lucas 12:31, Filipenses 3:9, Tercera de Juan 1:2, Proverbios 15:4, Filipenses 4 del 19 al 22. Eso sería todo. Voy a anunciarles el próximo tema, Gloricel. Sí, claro. Para el próximo martes 6 de agosto, hora de Panamá, 6 p.m., tendremos a nuestra líder como invitada, Gloricel Morales de Lorenzana, con el tema Proteger mi entorno familiar con Jesús. Wow, tremendo. Señor Celedonio, ¿está allí? Sí, aquí estoy. Bueno, esto para ver si nos realiza la oración final. ¿Cómo no? Padre, en el nombre de Jesús, gracias, 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 Señor. Gracias porque has derramado tu amor, gracia y misericordia en este tiempo y siempre, Señor. Tú sigues siendo bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te imploro, ruego, te suplico, Señor, por cada una de las personas que hoy nos hemos reunido aquí, por los que no se pudieron bien conectar. Te pido por nuestra hermana María Luisa, Señor, que está cumpliendo con una tarea que tú le encomendaste con su familia, Señor. Bendícenos, Señor. Señor, fortalece, Señor, cada uno de sus puntos que ahora mismo no nos permiten tener un caminar en fe contigo para obtener ganancias, Señor. La mies es mucho y los obreros son pocos, Señor. Te imploramos, Señor, que mandes obreros a la mies. Yo te pido por la cabeza de este ministerio, Señor, Gloricel Morales de Lorenzana, por su esposo Orlando, por sus hijas, por su descendencia, Señor. Que tú, Señor, los mantengas, Señor, apartados, Señor. Que tú las fortalezcas, que tú le des sueños tranquilos. Yo te imploro, te ruego, te suplico, Señor, por los enfermos, por los menesterosos, por los que deambulan por la calle, por los que están caminando la selva del Darién, Señor, por los afligidos, Señor, por los que están en desesperanza, Señor. Yo te imploro, te ruego, te suplico, Señor, por los que no han empezado a tener una relación personal contigo, Señor. Por los que ya decimos conocerte, Señor, que tengamos siempre sed y hambre de ti, que nos mantengamos en el camino, Señor, y no al lado del camino, Señor.
Que vayamos con él, como ese atleta, Señor, a buscar esa medalla, ese galardón, ese vestido de lino blanco resplandeciente, ese puesto en el banquete de la segunda Jerusalén, Señor. Señor, te pido que nos des uno más, Señor, para hablarle de ti, Señor. Uno más. Así como tú nos diste a esa persona, a esa dama que dirige este ministerio, porque tú nos diste a ella, porque ella te sirve a ti, Señor. Danos uno más, Señor, empezando por nuestras familias, Señor, para hablarle de ti, para que también camine en fe como nosotros, Señor. Te pido por cada enfermo, por cada necesitado. Te pido por nuestra hermana Blanca, allá en Estados Unidos, por nuestra hermana marítima hasta España, por cada uno, Señor, porque para ti la distancia no existe, Señor. Espíritu Santo de Dios, llega hasta cada uno de ellos, su familia. Súplele, Señor, sorpréndele, Señor, con tus añadiduras, Señor. Señor, reclamamos en tu palabra que por tus llagas y por tu sangre somos sanos, Señor, en lo espiritual y en lo natural, Señor. Bendito y alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Y desde ya, Señor, declaramos en tu nombre, que es sobre todo nombre, que el otro martes, llenos de gozo, estaremos en tu presencia, recibiendo para llevar de lo que tú nos vas a dar a través de tu hija Gloricel, Señor. Gracias, Señor. Danos un reparador descanso, maravilloso despertar. Y gracias, Señor, porque tú has sido bueno, es y seguirás siendo bueno, Señor. Amén.